Toda buena lectura y toda buena reflexión va mejor con una buena taza de café. Ya estamos listos para la nueva temporada del Café Bíblico Teológico de Semisud. Este jueves 25 de febrero y todos los jueves a las 6 de la tarde, hora de Ecuador, tendremos este espacio de reflexión y aprendizaje junto a expertos en los estudios bíblicos y teológicos en América Latina. Solo nos hace falta que tú nos acompañes. Café Bíblico Teológico. Nos vemos. Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a su programa Respuestas a Preguntas que Incomodan. Muchísimas gracias por conectarse cada martes con nosotros. Yatensi, feliz martes santo. ¿Usted es santo? Bueno, eso dicen algunos, no sé si sabe, pero espero que sí. Muy bien, muy bien. ¿Está listo para la fanesca? Ay, hija, ya he comido fanesca desde hace 4 semanas atrás. ¿En serio? Uno de los platos que a mí me encanta. Riquísimo. La fanesca. Me gusta que llegue Semana Santa Es para cierto. comer. Y lo que más me gusta de la fanesca, más que los granos, el bacaladito, el bacalao salado. Dicen que la fanesca engorda, Yatensi, ¿es cierto? Sí, engorda, sube de peso. Entonces Oiga, yo necesito mucha fanesca. bastante, mijita. Deben comer fanesca todo el año. Muy bien, muy bien. Amigos y amigas, hoy tenemos una pregunta interesante. ¿Por qué domingo y no sábado? El martes anterior estuvimos conversando sobre esa fundamentación del sábado, el Shabbat y todo ese día de descanso que tenían algunos pueblos circundantes a Israel. Y cómo Dios entonces da la orden de ese descanso, de guardar ese día. Y para Jesús, ese sábado se convierte en justicia, en dignificar a las personas. Yatensi, el domingo. Nos quedamos con una pregunta, ¿cierto? Sí, correcto. ¿Los cristianos deben guardar el sábado, sí o no? Ay, Yadesi, vamos al resultado. En la liturgia, tanto católica romana y de las iglesias históricas protestantes y las iglesias fundamentalistas como las pentecostales, guardamos el domingo. Es cierto. ¿Cuál fue el etos, el origen, para que en lugar del sábado sea domingo? Y sí, hay varias historias, hay varios argumentos, hay varios principios de por qué el cristianismo, casi en consenso, se guarda el domingo, tanto el cristianismo católico como las iglesias históricas y el cristianismo conservador. Sí, pero la pregunta inicial es, ¿un cristiano debería guardar el sábado, sí o no, antes de entrar a ese domingo? Bueno, para contestar esa pregunta tengo que aferrarme al porqué, a la lógica de la historia de la iglesia. Correcto. Hay mucha riqueza. Entonces, eso hay que examinarlo. Ya, muy bien. Entonces, pasemos entonces a esa fundamentación histórica. Mire, esto hay todo un proceso histórico complicado, Yadesi. Entra el paganismo romano, por un lado, con el sol de justicia, que ya lo voy a mencionar. Entra la teología de la resurrección de Cristo, que fue un domingo. Así Ese es. es un punto fuerte. Sí. Y entra un punto muy importante que no se tiene en cuenta. La discrepancia entre la iglesia cristiana naciente y el judaísmo. Había una bronca, ya decir. Había una guerra entre el judaísmo del siglo I con el cristianismo. Ya. Y el cristianismo estaba resentido con el judaísmo porque el judaísmo persiguió a la primera iglesia. Ya. Entonces, ¿cómo es que evoluciona este conflicto y cuándo termina? Mire, empecemos con la persecución judía al cristianismo.
El primer mártir que produjo el cristianismo, según Hechos, Esteban, Ajá. esa persecución contra Esteban, contra la iglesia que nació en Jerusalén, no la inició Roma. Ya. La persecución romana se da con Nerón en el 64 después de Cristo. Pero antes de la persecución imperial romana, nació una persecución de la misma cuna donde nació el cristianismo, del judaísmo. Ajá. El judaísmo inició la persecución contra el cristianismo. Y el primer mártir de pronto fue Jesucristo y después fue Esteban. Inclusive Pablo, que antes era Saulo, fue el primer perseguidor. Correcto. En contra del cristianismo. Así es. Y leamos el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, y se empieza a fabricar una diferencia teológica entre el judaísmo ortodoxo, con fariseos, escribas, saduceos, etcétera, y el cristianismo que nació del judaísmo. Ya empieza a haber una división, grandes diferencias teológicas que provoca la primera persecución en contra del cristianismo fue del mismo judaísmo. Dice un dicho ya de decir que no hay peor cuña que el mismo palo. Entonces, también la iglesia primitiva reaccionó Ya. y empezó a criticar la hipocresía judía. Y aquí, como este es un programa académico ya de Así es. tenemos que citar documentos, porque la gente pide dónde sacaste información. Voy a citar uno que usted no ha escuchado. La Didaché, o Didaché, que se puede decir Didaché o Didaché, viene del griego, que significa doctrina. El famoso documento de la Didaché o Didaché, que es un documento que se considera como una de las obras de los santos padres. ¿Quiénes son los santos padres? Los discípulos. Es la segunda generación de cristianos y de pensadores después de la era apostólica. Los santos padres escribieron como 9 obras. Está la Didaché, la epístola de Bernabé, y está las 7 cartas de Ignacio de Antioquía, el camino del martirio, etcétera, etcétera. Hablemos de la Didaché. Para dar una memoria histórica, ya decir, la Didaché, en un intento de hacer el canon del Nuevo Testamento, en los primeros intentos del canon, la Didaché fue parte del primer intento del canon cristiano. Interesante, para decir que este documento pesa mucho. ¿Quién escribió la Didaché? Nadie se sabe. Muchos lo llaman, es un documento escrito por los apóstoles, le llaman un documento apostólico. Posiblemente se escribió por el año 70 antes de Cristo, después de Cristo, a raíz de la destrucción del templo de Jerusalén. Muchos dicen que fue antes del año 70, otros después, otros dicen que fue escrito en el siglo II o siglo III. Bueno, lo importante es que es un gran documento. Pero ¿qué habla de la Didaché? Es un manual litúrgico. Es un manual que tiene 16 capítulos. Y lo más interesante, bueno, en los 6 primeros capítulos habla del camino, de los 2 caminos, el camino del bien y del mal. Pero los capítulos 7 al 10 es un manual litúrgico, netamente litúrgico, del capítulo 7 al 10. Y en ese manual litúrgico, el documento dice que hay que diferenciarse de los judíos. Ya. Y el documento usa una expresión muy fuerte contra los judíos. Le dicen los hipócritas. Muy fuerte. Entonces, vemos que el documento de la Didaché está evidenciando una guerra doctrinal, teológica entre la iglesia naciente, inclusive la misma iglesia palestinense, judeocristiana, con el judaísmo. Y miren lo que dice. Primero, que discute sobre el bautismo. El primer documento que habla sobre el bautismo por infusión es la Didaché. Porque el judaísmo usaba el bautismo para los prosélitos, para los que no eran judíos de pura sangre. Ya. Y los que eran, los que venían al judaísmo, la fe judía, del mundo gentil, tenían que bautizarlo con agua viva, lo sumergían. Y el bautismo judío significa purificación. Nunca se consideraba un bautismo por infusión, por botar agüita encima de la cabeza. Entonces, dice la Didaché, en los capítulos 7, 8, 9 y 10, en la sesión litúrgica, que el bautismo debe practicarse para los cristianos
con agua viva. Ya. Aquí se parece al judaísmo. Ujú. Pero dice, y aquí sí va a diferir con el judaísmo, si hay un lugar donde no hay río o hay escasez de agua y el poca agua hay que conservarla, mejor practiquen el bautismo por infusión. Y ya usa la fórmula trinitaria en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ujú. Y si de pronto, dice, él es un enfermo, un viejito, practique el bautismo por infusión. ¿Qué significa? Que ya el cristianismo está diferenciándose del judaísmo tradicional y en el solo hecho de bautizarse. Ya. Ya el judaísmo está adquiriendo su propia identidad teológica y litúrgica. Ya. Número 2, sobre la oración. En el judaísmo la oración, sobre el ayuno, se debe ayunar los días 3 y 5. Y el judaísmo dice, el Adidaje dice, ayunen cualquier día que no sea los días que coincidan con los hipócritas. Ahí está fuerte. O sea, Sí. con el judaísmo. Ajá. Cualquier día que no sea ni el 3 ni el 5. Y sobre la oración, ya la Adidaje usa el Padre Nuestro en la versión de Mateo. Correcto. Oiga, increíble. Y aquí viene lo más interesante, Yadesi. En los capítulos 9 y 10 habla sobre la fracción del pan. Y aquí viene el domingo. Ya el documento de la Adidaje dice que reúnanse para partir el pan. La partición del pan, la fracción del pan, fue el primer acto litúrgico. Y usted es maestro de liturgia, Yadesi. Fue el primer acto litúrgico de la iglesia primitiva antigua. Al partir el pan era conmemorar la Pascua, Así es. el ofrecimiento sacrificial que hizo Cristo al partir su cuerpo por salvar la humanidad, el paso de la muerte a la vida. Eso es lo que estamos ahorita en Semana Santa. ¿Qué significa la Pascua? La caminata de la muerte a la vida. Eso significa lo que estamos celebrando en esta semana. Entonces, la Adidaje dice la Adidaje en la sesión litúrgica, y lo pueden constatar con ese documento: reúnanse en el día del Señor. Ya. No dicen el sábado. Dando a entender que la iglesia primitiva, testificado por la Adidaje, está diciendo que la primera iglesia, los primeros cristianos, debían reunirse para la partición del pan, para la fracción del pan, en el día del Señor. Ya. ¿Y qué significa el día del Señor? Oye, el día del Señor no es el sábado. El día del Señor es el día de que se conmemora la resurrección de Cristo. Ya. Que ya corresponde al primer día de la semana, que es un domingo. Entonces, estos elementos de bautismo, ayuno, oración, el pan del Señor, ya como que hay un quiebre entre la iglesia y el judaísmo, y entonces a partir de aquí se comienza ya a pensar en esto del día del Señor. Sí. Así es lo que estoy entendiendo. Correcto, Yadesi. Porque ya la Adidaje dice, los cristianos se reunían en el día domingo. El domingo significaba día del Señor. Ahora, y no solamente lo dice la Adidaje, los hechos de los apóstoles ya lo dice. Ya. Si vamos a Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, y si la memoria no me falla, en el versículo 7, Pablo dice que compartan, hagan la fracción del pan en el día del Señor. O sea que ya Pablo está hablando que el domingo, que es el primer día de la semana, ya se reúnan para celebrar la comida de ágape, que antes era lo mismo que la fracción del pan. Ya hay una evidencia bíblica. Pero el Apocalipsis ya sí. Si usted me pregunta cuál es el libro del Nuevo Testamento donde dice domingo, que el domingo es el día del Señor, es Apocalipsis, capítulo 1, Ya. versículo 10. En español dice, y de pronto Juan escuchó una gran voz en el día del Señor. Vamos despacito. En griego, en el día del Señor es Kuriaki Gemera. Kuriaki es un dativo en el día del Señor. Kuriaki viene de curios o de quirios. Muchos pueden leer el Kuriaki como Kiriaki. Depende cómo se pronuncia la Y. Muchos la pronuncian como U, Kuriaki, otros como I, Kiriaki. Depende los dialectos griegos. Entonces dice Kiriaki o Kuriaki Gemera en el día del Señor. Pero escucha esto, Yadesi. La expresión de Apocalipsis 1:10 se tradujo al latín. Ya. Dominicus
dies. Dominicus dies significa día del Señor en latín. Y la palabra dominicos generó al castellano domingo. Ya. O sea que la palabra domingo viene de una tradición latina, romana, sobre el día de la resurrección de Cristo. Y vamos a profundizar más. Pero entonces se debe a una traducción, básicamente. Sí, y también una tradición cristiana, celebrar la partición del pan en el día de la resurrección. En ese momento, el día de la resurrección no lo llamaban domingo. Ya. El término domingo nace de la tradición cristiana al traducir del griego kuriake o kiriaki gemera en el día del Señor al latín dominicus dies, significa día del Señor. Entonces la palabra domingo viene por la influencia de dominicus. Ahora, dominicos es una declinación de dominus. Ya. El sustantivo real en el latín es dominus, que significa Señor. En conclusión, la influencia cristiana en Roma se bautizó al primer día de la semana con el nombre de domingo. Ya. Domingo viene de dominicus y a la vez de dominus, que significa Señor. Y el domingo era la conmemoración litúrgica de la resurrección de Cristo. En conclusión, ¿cuál fue el fundamento teológico para declarar que el día de honrar a Dios, que el día de descanso, que el día de adoración a Dios sea el domingo? Por la influencia tradicional de que Cristo, Semana Santa, estamos en Semana Santa, resucitó en el domingo y ahora ya no es el sábado, porque el sábado es judaísmo, ahora es cristianismo y tenemos que honrar la resurrección de Cristo, que es el triunfo pascual de la muerte sobre la vida. ¿Cómo la iglesia pudo comprobar esa resurrección de Jesús en un domingo? Si ese es el fundamento teológico, el gran fundamento teológico. Mire, este es un problema bastante complejo. Ahí entra la tradición. Ahora, vamos a leer los Santos Padres. En la tradición judía, para que una resurrección sea resurrección, ¿Ya? debía ser después de 3 días o a partir del tercer día. Ok. ¿Por qué, Yadesi? En una tradición teológica de ciertas sectas o ciertas líneas o grupos del judaísmo ortodoxo conservador, ellos tenían una teología sobre la muerte. Ellos decían que cuando una persona muere, el alma todavía está cerca del sepulcro. ¿Ya? Está ahí cerquita, está el cadáver caliente. Cuando la persona está totalmente muerta después de los 3 días, porque ya el alma está totalmente lejos del cuerpo. Ok. Fue una tradición que se forjó, Yadesi, en el periodo intertestamentario por una influencia griega sobre el tema del alma, del cuerpo. Eso no está tan fuerte en el Antiguo Testamento, pero sí en el judaísmo intertestamentario. Y hay varios libros midráchicos de la literatura rabínica que hablan sobre esto. Entonces, según la tradición, en los primeros días de muerta una persona, todavía el alma está cerca. Pero a partir del tercer día, el alma se aleja totalmente. Ok. Entonces, siempre para enfatizar una resurrección, para que la resurrección sea resurrección, debería ser a partir del tercer día que el alma estaba lejos. Ya. Ahí sí que es una resurrección de verdad, porque está bien muerto. El Nuevo Testamento y la teología patrística, para ellos fue claro que Cristo resucitó a partir del tercer día para decir que sí hubo una resurrección de verdad y que Cristo estuvo totalmente muerto. Entonces, ahí entra una teología muy judía sobre esto, por eso es importante el tercer día. Entonces, si contamos, la tradición dice que murió el viernes, un día, sábado 2 y el domingo 3. Entonces, por este conteo tradicional se dice que el día de la resurrección fue el domingo. Bueno, aquí entran muchos argumentos que sí, ¿no? Que no nos vamos a meter ahorita porque no es el momento de una exégesis. Correcto. Bien elaborada sobre el texto bíblico. No nos metamos ahorita ahí. Vamos a la tradición cristiana que fue un domingo. Entonces, aquí hay un problema serio. Ya la iglesia primitiva empezó a celebrar el domingo solamente en la partición del pan, pero también descansaban el sábado. Sí. Hay que entender que los apóstoles sí respetaron el sábado. Ok. Cuando había un sábado, iban a la sinagoga. Pablo siempre
fundó el cristianismo, fundó iglesia en la sinagoga. Iba a la sinagoga del judaísmo, de los judíos, ya sea en Filipos, en Tesalónica, en Corinto, y estando en el sábado en la sinagoga, predicaba a Cristo. O sea que los apóstoles sí respetaron el sábado. O sea que aunque compartían el domingo la fracción del pan. ¿Tenían 2 días de descanso? ¿Ellos lo entendían así o no? Bueno, descansaban el sábado, iban a las sinagogas. Ajá. Eso vemos mucho a Pablo, Ya. que predicaba a Cristo en los días sábados en la sinagoga, hablaba de Cristo. Pero los domingos partían el pan, y eso lo vemos en Hechos 20, versículo 7. Pero aquí hay un pero, y la de ahí ya lo menciona, cómo se apartó del judaísmo. Pero el usar el domingo como día de descanso fue un progreso, fue un proceso, ya decía. Y partamos de una evidencia. ¿Quién fue el que declaró el domingo como descanso? No fue un obispo, fue un emperador. Constantino I, Ya. el primer emperador cristiano, entre comillas, fue Constantino, hijo de la famosa Helena, que la Iglesia Católica la canonizó como Santa Helena. El 7 de marzo Ya. del año 321, repito, el 7 de marzo del año 321, Constantino I sacó un edicto diciendo que el domingo es un descanso por ley. Ya. Por ley. ¿Qué se obligaba? ¿Qué era lo que, o sea, a quiénes se dirigió este documento? Los artesanos. La función judicial no podía trabajar los domingos, ni enseñar, ni nada. Los únicos que podían trabajar el domingo era la sección agrícola, los campesinos. ¿Por qué Constantino permitió que los campesinos trabajaran la tierra el domingo? Porque en la tierra podía ser sol, podía ser buen día, entonces no podemos desaprovechar las bondades de la madre naturaleza. Ya. Eso dijo Constantino. Los únicos que podían trabajar los domingos eran los campesinos por el tema del buen día. Si el domingo era un buen día, hay que trabajar, aprovecharlo. Oye, interesante. Entonces, Pero sí. ¿por qué Constantino sacó este edicto pensando en el domingo? ¿Cuál es la razón de fondo? Ay, no sé si va a querer escuchar la respuesta, ya de muchos de ustedes. Resulta que Constantino está lidiando con una fiesta pagana Ya. que se llamó el Sol Invictus, Ok. que de ahí nació otro chichón, como diría mi amiga Yadesi. Nació el famoso culto al Sol de Justicia. Ahí nació Navidad, el 25 Correcto. de diciembre era los solsticios de invierno. Ahora, el domingo, antes de ser domingo, Dominicus por el señor Dominus, ¿sabe cómo se llamaba el domingo antes del Dominicus? De domingo. Se llamaba el famoso Sol de Justicia, o sea, era el día del sol. Ya. Se llamaba el famoso, se dice día en latín, dies solis, el día del sol. O sea que el domingo antes era dies solis en latín, el día del sol, en relación al sol de justicia. Ok. Entonces Constantino dijo, un momentito. Ya como ya la Navidad se está dando el 25 de diciembre por el sol invito, ahora relacionemos el domingo, que es el dies solis, el sol, el día del sol, con la resurrección de Cristo. Ahora, aquí los teólogos aceptaron esto. Ya. Dijeron los teólogos patrísticos, oiga, suena bonito. En lugar de ver al sol de justicia, el sol invito, y en lugar de llamar ese día el dies solis, el día del sol, ¿por qué no es el día de Jesucristo, de la resurrección? Porque Cristo es el único sol de justicia. El sol no existe como sol de justicia, el sol no es Dios, pero Cristo sí es Dios. Y Cristo es el Dominus, el Señor de todo. Entonces, hay una misionología en el domingo. Y aquí entra la crítica. Muchos dicen, pero ¿cómo puede ser que el domingo de la resurrección de Cristo venga de un domingo pagano? Un momentito. La misión es transformar lo pagano al servicio del evangelio. Así es. Tiene un sentido misionero. Entonces, Yatensi, antes de terminar nuestro programa, la pregunta clave, el meollo del asunto aquí. ¿Los cristianos debemos guardar el sábado o el domingo? ¿Aquellos que guardan el sábado están bien? ¿Aquellos que guardan el domingo están bien?
Bueno, yo voy a ser respetuoso con cada tradición de cada religión. El judaísmo cree en el sábado, pues que lo siga creyendo, porque ellos no creen en Cristo, creen en Jehová, y para el judaísmo es el sábado. Respeto, el judaísmo debe respetar el sábado. Pero el cristianismo tiene otro etos. Que yo estaba repasando ya lo que dijo Pablo. Ya el cristianismo empieza a discrepar con el judaísmo, y ya el cristianismo le da a la teología cristiana su autonomía. Ya tiene una identidad litúrgica, una identidad de culto que es autónoma. Y ya no es tanto en el descanso del sábado, sino en la resurrección de Cristo. Porque el fundamento del cristianismo no es tanto en el descanso del Shabbat, es en la resurrección de Cristo que nos lleva de la muerte a la vida. Entonces juguemos con las reglas del cristianismo. Entonces, yo sí creo que el domingo es el día de adoración, el día de descanso del cristianismo, porque es el día de la resurrección de Cristo. Y mire, y eso se fue legislando. Ya en el año, si la memoria no me falla, ya en el año 636, en el siglo VII, ya la iglesia cristiana había oficializado por decreto papal, por decreto del cristianismo antiguo, que el domingo era el día del descanso, por el significado de la resurrección de Cristo. Pero eso fue todo un proceso que ya lo hemos dicho ahorita en este espacio. ¿Qué significaría para nosotros hoy guardar el domingo? Ir a la iglesia, adorar al Señor. ¿Qué significa? O quedarnos en nuestra casa descansando. ¿Qué significa guardar el domingo como día del Señor? Mire, aquí hay una cosa interesante, Yadesi. Si retomo el sábado de nuevo, en el Talmud, cuidado, habían 3 tipos de sábados. Sábados civiles, sábados litúrgicos o ceremonial, y sábado de jubileo. Repasemos, según el Talmud. Los sábados civiles era el sábado, el séptimo día, donde en el sábado se descansaba. Pero el mismo judaísmo habló de 7 sábados en el año litúrgico judío. Y esos 7 sábados no necesariamente caían el sábado. Oye, interesante, repito. Había un sábado ceremonial o litúrgico que no necesariamente era el día séptimo. Podía ser un domingo, un martes, un lunes. ¿Qué significa esto? Habían varias fiestas judías que el día máximo era descanso obligatorio, que no necesariamente coincidía con el sábado, sino puede ser un martes. Un ejemplo, el día de la expiación, el día de los tabernáculos, el día de las primicias, etcétera, etcétera, más fiestas. ¿Por qué? Porque en el fondo el judaísmo tuvo clara la película. No es tanto el día como día, es lo que significa el día. Y para ellos el sábado significa descanso, justicia. Aunque lo hacían coincidir con el sábado civil, pero podía ser otro día. Entonces, los judíos hablaron de 7 sábados litúrgicos que no necesariamente era el propio sábado, sino el significado que era el descanso y un tema de cesar, un tema de justicia. Lo mismo con el domingo. El cristianismo ve en el domingo no tanto endiosar el domingo como domingo, sino lo que significa el domingo. El domingo es la resurrección de la vida sobre la muerte, es llevarnos de la muerte a la vida, es el triunfo de Cristo en la cruz, es darnos esperanza, gozo, salvación. Entonces, el domingo significa el gozo, significa el triunfo del Mesías, significa una nueva vida en Cristo, significa dejar el pecado, dejar el viejo hombre. Entonces, vamos a los significados del domingo más que el domingo. Entonces, para mí el domingo debe ser todos los días. Todos los días debemos descansar en Cristo, respetar la justicia, los derechos humanos, honrar al pobre, a la viuda, al huérfano. Correcto. Para mí no debemos adorar el día como día, sino adorar toda la semana por el significado. Y hay que ver que todo símbolo tiene 2 partes, el significado y el significante. Así es. El significado es lo que significa, el significante ya es la parte material del símbolo. Muchísimas gracias a Yatensi Bonilla por aclararnos sobre estos temas de sábado y domingo. Queremos recordarles a todos ustedes un curso más en Semisud. Del 12 de abril al 22 de mayo se estará dictando Griego 2
con el experto en lenguas bíblicas, Yatensi Bonilla, desde las 6 hasta las 9 de la noche. Los días lunes, miércoles y viernes. Así es. Yatensi, anime por favor a nuestros amigos y amigas a participar de este gran curso. Bueno, el hecho de que el Nuevo Testamento se escribió en griego, ya entendemos. Necesitamos el griego para entender el primer sentido, la revelación pura de Dios en Cristo Jesús. Así es. Es importante. Una cosa es leer el griego, el Nuevo Testamento en griego, otra cosa es leerlo en español. Cambia mucho. Muy bien. Amigos y amigas, si ustedes quieren ser parte de este lindo curso, por favor, tomen nota del correo que aparece en pantalla. Que Dios les bendiga y nos vemos el próximo martes. Bendiciones.